Amén, hermanos. Buenos días, buenos días. Vamos a continuar con nuestra confesión de fe en esta iglesia. Vamos a contestar algunas preguntas que hicieron la semana pasada, pero antes de empezar, vamos a orar a Dios. Señor, gracias por tu fidelidad. Este día, un día en el cual nosotros dedicamos a ti para glorificar tu nombre, Señor. Aprender de quién tú eres, tu magnitud, tu grandeza y también quién somos nosotros a la luz de tu santidad. Que nunca nos olvidamos que somos tus hijos adoptados en la fe, que podemos crecer, Señor, en tu palabra. Y guíanos hoy día en este estudio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Por favor, hermanos, vamos a estar en página 11 en la Confesión Bautista de Fe de 1689, página 11. Amén. Entonces, como nosotros sabemos, esa es una iglesia confesional, mantenemos la Confesión de Fe Bautista de 1689, las cuales son doctrinas resumidas de la Biblia que los padres de la iglesia primitiva sostenían para combatir herejías y como catecismo para los nuevos miembros. Esos son los dos usos principales de este libro. Combatir herejías y catecismo para los nuevos miembros. ¿Amén? Ok. Hace varias semanas repasamos la Sagrada Escritura, Dios y la Santa Trinidad. Y la semana pasada empezamos el decreto de Dios y repasamos varias preguntas que teníamos. Y vamos a seguir repasando la confesión y voy a volver a la pregunta que hizo Angie, y Angie no está con nosotros ahora, pero Angie en Romanos 8:26, cuando dijo qué significa gemidos indecibles. Entonces vamos a tocar esa pregunta, contestar y después seguir adelante en la confesión de fe. Amén. Y repasamos esa idea. Déjame ver acá. ¿A quién debemos orar? Usando Juan 14, 13 al 14, en el nombre de Jesús. Y vimos la idea, ese concepto. Si nosotros vamos a orar, ¿a quién deberíamos dirigirnos? Primero al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y también mencionamos la semana pasada, rezar es repetir un texto y una oración, o una oración concreta. Y orar es dialogar con Dios. Eso es lo que nosotros repasamos la semana pasada. Y debemos orar al Padre en el nombre del Hijo, en el poder del Espíritu Santo, como vemos en Juan 14, 13 a 14. Y todo lo que piden en mi nombre lo hará para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Entonces, queremos transmitir la idea que qué significa orar en el nombre de Jesús. Vimos también esa idea cuando oramos en el nombre de Jesús, estamos orando en su autoridad y de acuerdo con su voluntad, lo que significa que hemos puesto nuestra confianza en Él como nuestro Señor, Salvador y Rey. Solamente vamos a repasar esto. Si tienen una pregunta, pueden levantar su mano, pero simplemente lo vamos a repasar rápido, si podemos. Vimos también que cuando un verdadero creyente ora en el nombre de Jesús, se está dirigiendo al Padre a través del Hijo en el poder del Espíritu Santo y demostrando así que dependemos completamente de la persona y obra perfecta del Hijo de Dios. Entonces, oramos en el nombre de Jesús, siempre en el nombre de Jesús, dirigido al Padre en el poder del Espíritu Santo. Esa es la idea. Ahora vamos a regresar a este versículo. Dice, de la misma manera también el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos cómo orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces justo vamos a hablar sobre esa palabra ahí, gemidos indecibles, pero también tenemos que ver esa palabra, esa frase, intercede por. Entonces la palabra matizada en griego para interceder por solo se encuentra en este versículo. Es bien interesante. Interceder por significa interceder en el nombre de o suplicar en nombre de otro. Y la idea es pedir a alguien con autoridad en el nombre de otra persona. Eso es lo que significa, solamente lo vemos en este versículo. Y las preguntas que debemos hacer, ¿a quién está haciendo la intercesión, el Espíritu Santo o la persona orando?
Eso es una pregunta válida. Y también tenemos que hacer esta pregunta: ¿por qué está intercediendo el Espíritu Santo? Y esa contesta la primera pregunta. La Biblia nos dice que Jesús intercede por nosotros ante el Padre. Y justo vimos eso, a ver, en Romanos 8:34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién está intercediendo por los creyentes? Cristo, amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y Pablo estaba hablando de una comunicación entre el Espíritu al Padre en nuestro favor cuando vimos, vamos a regresar a este versículo acá, Romanos 8:26. Acá estamos hablando del Espíritu Santo comunicando al Padre en nuestro favor. Entonces estamos viendo dos cosas. Vimos en Romanos 8:34 que Jesús intercede por nosotros, y en Romanos 8:26 que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Ahora vamos a regresar a Romanos 8:26 que está acá. Nos recuerda acá que siempre habrá una debilidad de no conocer la voluntad de Dios en esta vida. Eso es lo interesante. Nos recuerda que siempre habrá una debilidad de no conocer la voluntad de Dios en esta vida por nuestros cuerpos corruptos y limitación espiritual. Siempre habrá cosas que necesitamos orar porque no entendemos la voluntad de Dios perfecta, porque somos espiritualmente limitados y tenemos debilidades humanas. Y esto no significa que no debemos crecer en entender la palabra de Dios, porque hay algunos que van a decir, bueno, el Espíritu Santo intercede por mí, entonces yo no tengo que orar. Yo no tengo que conocer la voluntad de Dios. No estoy diciendo eso, hermanos. Tenemos que conocer la voluntad de Dios en su palabra y aprender a aplicar esos principios en nuestras circunstancias. Si te das cuenta en la consejería, muchas personas llegan a tu persona, a los líderes acá, mira lo que está pasando y no saben cómo aplicar la palabra de Dios en esa circunstancia. Y eso es la lucha en cual nosotros tenemos. Pero si no conocemos la voluntad de Dios va a ser bien difícil. Y aún así que conocemos la voluntad de Dios, va a surgir circunstancias en nuestras vidas en cual no sabemos cómo aplicar la palabra de Dios. O vamos a decir, si una mujer está embarazada y pierde su bebé, emocionalmente es difícil ver a través de todas esas emociones aplicar la palabra de Dios. Pero nunca seremos perfectos en esta vida y tenemos que aprender a depender de Dios, a depender del Espíritu Santo. Ahora, nota que Pablo no ordenó a los hermanos a eliminar su ignorancia. Eso es interesante también. En Romanos 8:26, yo voy a regresar acá. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, cuando nosotros pensamos en el Espíritu Santo orando por nosotros, Pablo no dice tenemos que eliminar toda nuestra ignorancia porque no lo vamos a hacer en esta vida. Ese es el punto. Siempre vamos a ser ignorantes en una área en nuestras vidas. Nunca vamos a ver perfecto. Es imposible ser perfecto en esta vida, pero una vez más, no estoy diciendo que no deberíamos orar y aprender lo que es la palabra de Dios. Pero Pablo indicó a los hermanos a depender en Cristo y el Espíritu Santo para superar sus debilidades de no saber qué orar o entender la voluntad de Dios, especialmente en momentos intensos de nuestras vidas. Descansa en el Espíritu Santo. Muchas veces nosotros no vamos a saber qué orar. Si perdemos un padre, nuestro cónyuge, nuestros hijos, y estamos en dolor o llegamos a una quiebra económicamente, a veces es difícil de entender la voluntad de Dios, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros al Padre. Ahora,
la siguiente palabra que necesitamos estudiar es gemir. Solo lo vemos, esa palabra, gemir, en griego es stenagmos. Significa suspiro, gemido o lamento, y la idea es expresión del dolor o desaprobación. Eso es lo que significa. La gente han tomado este verso para significar que los creyentes gimen y se refiere a hablar en lenguas, como se ve en 1 Corintios 12, 10 al 11. Acá está. Miren lo que dice. A otro, poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversa clase de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, distribuyendo individualmente a cada una según su voluntad. Entonces, ellos toman Romanos. Recuerda, estamos contestando la pregunta que hizo Angie la semana pasada. ¿Qué significa la palabra? Que es gemidos indecibles. Entonces, algunos han tomado Romanos 8:26 para significar que nosotros hablamos en lengua. La gente, una vez más, han tomado este verso simplemente para decir, nosotros podemos hablar en lenguas angélicas, vamos a decir, que nos apunta a Cristo y nos ayuda. Pero de acuerdo a 1 Corintios 12:13, y vamos a ponerlo acá, ¿acaso tiene todo dones de santidad? ¿Acaso hablan todos en lengua? ¿Acaso interpretan todos? No. No todos hablan en lenguas si creemos en lenguas. Justo vamos a llegar a eso en la confesión, pero solamente estoy contestando la pregunta del hermana Angie. No todos hablan en lengua. Y nuestro pasaje en Romanos 8:26 asisten a nuestras oraciones. Viene a todos los creyentes. Esa ayuda viene a todos los creyentes, no solamente a algunos. ¿Y quién está orando? El Espíritu Santo está orando en nuestro favor al Padre. Eso es lo que significa. Entonces, esto parece estar hablando de los gemidos del Espíritu Santo, una vez más, que tiene lugar dentro de nosotros. Ahora, fíjese cómo el Espíritu Santo intercede por nosotros en versículo 27. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de ¿quién? La voluntad de Dios. El Espíritu Santo, muchas veces no vamos a conocer lo que deberíamos orar. A veces oramos y no sé exactamente lo que necesito. A veces quiero llorar y no sé por qué quiero llorar. A veces estoy frustrado y no sé por qué estoy frustrado. Y el Espíritu Santo intercede al Padre en nuestro favor, en nuestros corazones. Eso es lo precioso, lo que estamos viendo acá. El Espíritu Santo y Jesús intercede al Padre en nuestro favor. Entonces, aunque no conozcamos la voluntad perfecta del Padre, el Espíritu sí lo sabe, y eso es conforme al 1 Corintios 2, 10 al 11. Yo no lo tengo acá, pero lo voy a leer. 1 Corintios 2, 10 al 11. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo los escudriña aún las profundidades de Dios, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, yo veo en Romanos 8:26, Romanos 8:26, dice, de la misma manera también el Espíritu Santo nos ayuda a nuestra debilidad. No sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. El Espíritu está intercediendo ¿por quién? Por nosotros. ¿Y cómo lo está haciendo? Estamos hablando de un lenguaje angélica. Una vez más, un lenguaje que nosotros no entendemos. El Espíritu Santo se está comunicando al Padre en nuestro favor y podemos verlo en nuestros corazones. Una vez más, muchas veces no sabemos qué deberíamos orar. Entonces, esos gemidos indecibles es el Espíritu Santo hablando al Padre en nuestro favor
y el Espíritu Santo está en nuestro corazón. Entonces no solamente tenemos a Jesús intercediendo por nosotros, pero ¿quién más? El Espíritu Santo. Y esos momentos intensos, esos momentos difíciles donde estamos quebrantados y no sabemos qué orar, estamos sin palabras, el Espíritu Santo nunca está sin palabras. Y Él intercede en nuestro favor al Padre. Y esa es la belleza de estudiar la palabra de Dios. Así que la idea es que el Espíritu Santo intercede por nosotros ante el Padre, dentro de nuestros corazones y según su voluntad. Siempre va a... Mira, el versículo Romanos 8:26 no se puede desconectar de Romanos 8:27. Y ¿quién es aquel? El Espíritu Santo que escudriña los corazones, ¿sabe cuál? Es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por nosotros, por los santos, conforme a la voluntad de Dios. Dios sabe exactamente lo que necesitamos y el Espíritu Santo de nosotros va a interceder por los santos conforme a la voluntad de Dios. Siempre llegamos al punto, el Espíritu Santo va a interceder según la voluntad del Padre. Siempre llegamos al mismo punto, según la voluntad del Padre. No la voluntad tuya, ni la mía. ¿La voluntad de quién? Del Padre. Porque en nuestra debilidad, y vamos a tener muchas debilidades, a veces no somos conscientes de lo que necesitamos exactamente según la voluntad del Padre. ¿Sí o no? ¿Ha pasado a ustedes? ¿No saben qué orar? A mí me ha pasado. En mis frustraciones, en mis sentimientos, no podía ver claramente. Pero sabía que necesitaba Dios y el Espíritu Santo y el Hijo intercediendo por mí. Mira cómo lo dijo Douglas Moo, un teólogo. Él dice, es preferible entender estos gemidos como el lenguaje de oración propio del Espíritu, un ministerio de intercesión que tiene lugar en nuestros corazones de manera imperceptible para nosotros. Es el Espíritu Santo hablando al Padre en nuestro favor. Entonces, nosotros no estamos, porque una vez más, algunos van a decir, esos gemidos indecibles son nosotros hablando al Padre. Eso no es. Es el Espíritu Santo hablando al Padre en nuestro favor. Eso es lo que estamos hablando. Eso para contestar la pregunta de Angie que hizo la semana pasada. Vamos a seguir adelante. Entonces, vamos a página 11 del librito de la confesión. Amén. ¿Puede tener el micrófono, por favor? Solamente para repasar. Hermana Ingrid, ¿tú puedes leer el 1 con el micrófono, por favor? El decreto de Dios. 1. Dios desde toda la eternidad, por el sapientismo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede, sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino más bien las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas, y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. Amén. Eso significa lo que Dios decreta no se puede cambiar. Y vimos dos ejemplos, los ejemplos de Génesis 1, cuando Dios dice sea luz, y ahí hubo luz. Pero el decreto de Dios es su plan y propósito que ha existido en su mente desde la eternidad pasada y se va a cumplir. Se va a cumplir, sí o sí. Es el decreto, vamos a decir, de Dios. Y creemos que Dios es soberano. ¿Qué significa que Dios es soberano, hermanos? ¿Ah? Todo está bajo control. Eso es lo que significa, tan sencillo.
Todo está bajo de su control y lo vimos la semana pasada. Creemos que Dios es soberano y lo que significa claramente que tiene el control activo de todas las cosas. Eso, Dios es soberano. Todas las cosas sin excepción. Vimos también la voluntad decretiva o eficaz de Dios. Entonces, Él va a hacer lo que va a hacer. Si Él lo decreta, va a pasar. Vamos a ver un ejemplo de eso. Entonces dijo Dios, sea luz. ¿Y qué pasó? Hubo luz. Si Dios dice que va a salvar a alguien, como Pablo, lo va a salvar. No importa qué tan duro es el corazón de Pablo en ese entonces, Dios lo iba a salvar. Y justo lo vemos en Hechos, yo creo que es, a donde Jesús dice, Él tiene un propósito para Pablo. Él va a sufrir para mi causa. Pablo no podía detener el plan soberano de Dios. Vimos también Juan 6:37, todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Ahí está. Él va a hacer lo que va a hacer. Si Él lo decreta, va a pasar. Si Él lo decreta, va a pasar. Esa es la idea que tenemos que entender. Y esa es la voluntad decretiva o eficaz de Dios. También vimos la voluntad perceptiva o revelada de Dios. Consiste en los preceptos de Dios en la ley y en el evangelio para la conducta de los hombres. Y los mandamientos de Dios pueden ser obedecidos o ¿qué? Desobedecidos. Y esa es la realidad. Y aún así no trae las consecuencias inmediatas, vamos a decir, que nosotros merecemos por violar sus mandamientos y violar su santidad. Por ejemplo, vimos Lucas 6:46 la semana pasada. Una vez más, estamos repasando rápido hasta que llegamos al punto 2 en la confesión del decreto de Dios. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Podemos desobedecer la palabra de Dios. Y aún así no recibimos la pena del pecado. ¿Cuál es la pena del pecado? Muerte. Vamos a pensar en los pecados que cometimos hoy día, en la mañana. Hay. Y si no hay esta mañana, ayer. Y no morimos. Esa es la voluntad perceptiva o revelada de Dios. Él nos da los mandamientos y podemos obedecer o desobedecer. Y no recibimos las consecuencias que en realidad merecemos. Amén. Vimos la voluntad disposicional o permisiva de Dios. Lo que se entiende por permiso divino es que Dios simplemente deja que sucede o permite que suceden muchas cosas que no le agradan. Permitirlo no significa que Él lo aprueba o que sea el autor del pecado. Entonces, el ejemplo que vimos es en 1 Samuel 8:7, y el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que yo no sea rey sobre ellos. Él lo permitió. Él no estaba de acuerdo, pero lo permitió. Y una vez más, yo lo dije la semana pasada, a veces Dios nos da lo que queremos. ¿Cómo castigo? A veces Él nos da lo que queremos como castigo. A veces nos da esa persona para casarse, en cual queremos casarnos. Y es la persona adecuada, simplemente porque lo queremos. A veces nos da el trabajo, que no es bien para nuestro crecimiento ni nuestra santidad, simplemente porque suplicamos, lo quiero, porque ese trabajo, esa persona se convierte en un ídolo en tu corazón. Y por castigo, a veces Dios te da exactamente lo que tú quieres. Entonces, para pensar, es un poquito profundo, pero es la realidad. Amén. Preguntas hasta acá, porque vamos a ir a punto 2. Amén. No hay preguntas. Ok, seguimos adelante. Vamos al número 2. A ver si tengo algo más acá. Sí. Nico, ¿puede leer el número 2 con el micrófono, por favor? Del decreto de Dios, 2.
Aunque Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones que se puedan suponer, sin embargo nada ha decretado porque lo previera como futuro, como aquello que había de suceder en dichas condiciones. ¿Qué significa eso? Ok, miren lo que significa esto. Algunos creen que Dios decreta las cosas solo porque vio el futuro en cómo iba a suceder las cosas y quién iba a creer en Él. Entonces Dios es Dios. Él conoce el pasado, presente y futuro. Entonces algunas personas van a decir que Dios simplemente miró a través de la historia para ver quién iba a escogerlo, qué iba a pasar, y eso es lo que Él decretó. Y eso no hace a Dios soberano. Eso hace a Dios un reportero, vamos a decir, nada más y nada menos. Si somos sinceros. No podemos pensar en eso. La implicación es profundo. Él deja de ser omnisciente. Una vez más, sino solo un reportero. Yo no veo la noticia y digo, wow, mira, ellos conocen el futuro de los noticieros. Yo no digo eso. Ellos simplemente están reportando lo que ellos han visto. Y hay algunos que piensan en eso. Vamos a leer Romanos 9, 11 al 13. Ahora, acá algunos van a decir que Jesús solamente está hablando de dos naciones. Israel, vamos a decir los gentiles, Israel y los gentiles. Pero mira lo que dice, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, y ahí está el detalle, no por las obras, sino por aquel quien llama. ¿Quién llama? Dios. Ok, ahí está, por si acaso. 12, se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Y 13, tal como está escrito, a Jacob, ¿qué? Amé, pero a Esaú, ¿qué? Yo quiero que ustedes vean lo que está pasando acá. Dios, según su perfecta voluntad, su llamado, no la nuestra. Él dice, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué mérito Dios puede tomar esa decisión? ¿Qué piensan? Él puede tomar esa decisión y decir a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí, aunque no han nacido. Sí, ¿por qué? Porque es Dios. Esa es la realidad. Yo no puedo abrazar que Dios solamente vio a través de la historia para ver que hermano Nico iba a decidir a creer en Jesús. Y eso porque Él decretó que Nico es salvo. Eso para mí no hace a Dios, sino hace a Dios un reportero. Dios es Dios porque Él eligió a Nico antes de la fundación del mundo, antes de todas las tonterías y pecado que hermano Nico hizo, y es mucho, y la mía es mucho también, ojo, lo voy a decir ahora, por su amor y gracia. Por su amor y gracia. No porque Él o yo era bueno. ¿Tiene sentido? Ok, si tienen preguntas, hagan sus preguntas. Salmo 139, 4. Mira lo que dice, anótalo porque no lo tengo acá. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Aún antes de hablar, Dios ya sabe lo que tú vas a decir. ¿Cómo es así? Dios es Dios. Entonces, Dios sabe exactamente lo que nosotros vamos a decir. Piensa en eso. No solamente sabe lo que vamos a decir, Él sabe exactamente lo que vamos a pensar antes de pensarlo. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que no podemos esconder nada de Dios, significa que no podemos esconder nada de Dios. Eso porque Dios dice, Él sabe todo. Aún esos secretos en nuestro corazón que nunca hablamos, nunca decimos nada, nunca expresamos nada afuera, externamente, con nuestras acciones y actitudes. Dios sabe esos pensamientos y esos sentimientos. Ahora, la implicación de que Dios simplemente vio a través de la historia que el hombre iba a decidir y aún así Él decretó,
en realidad no podemos abrazar. ¿Por qué? Ahí está, disculpa, Salmo 139. Pero mira lo que dice William S. Plummer. Si Dios no fuera omnisciente, el corazón humano, ¿qué? Le engañaría. Yo quiero que ustedes capten. Cuando yo leí eso, yo pensé, es cierto. Si Él no es omnisciente, sí o sí lo vamos a engañar. Es más, nos engañamos a nosotros mismos todos los días. También, John MacArthur, la presencia de Dios no es una referencia a su previsión omnisciente, sino su preordenación. Él no solo ve la fe de antemano, sino que la ordena de antemano. Él solamente no lo ve, Él lo ordena. Porque nadie busca a Dios, dice la palabra de Dios. Tenemos que ver la profundidad de la palabra. Porque si no conocemos la doctrina, vamos a ser engañados. Esa es la realidad. Elías, micrófono, por favor. Gracias, pastor. Mi pregunta es acerca del decreto de Dios. Si Dios es omnisciente y, soberano, que Él decreta todo. Es decir, que todo lo que está pasando es porque Él un día lo ha decretado. Correcto. En ese sentido, mi pregunta es, ¿cómo podemos? La pregunta sería, ¿el pecado que se comete, Él también lo ha decretado? El pecado que nosotros cometemos. Él también lo decretó. ¿Entiende la pregunta? Sí. Dios no es el autor del pecado, punto. Eso es lo que dice Santiago. Dios no es el autor del pecado. Pero también tenemos que entender, por ejemplo, en el cielo, Lucifer engañó un tercer parte de los ángeles. Y Él lo permitió. Entonces, me imagino que es el plan decretado de Dios. Él vio lo que pasó en el jardín y lo permitió. Pero eso no significa que es autor del pecado. Hay algunas cosas que Él permitió y nosotros no vamos a entender en esta vida. Yo no voy a entender por qué Él permitió a Lucifer a engañar tres partes de los ángeles o a Satanás a engañar a Adán y Eva. Pero lo permitió y Él lo decretó de esa forma. Porque Él podía empezar de nuevo y no lo hizo. Entonces, aunque es difícil de captar, esa es la realidad. Y yo no lo entiendo muchas veces. Y yo digo, ¿por qué lo permitió? Porque yo hago esa pregunta, ¿por qué lo permitió? Pero lo hizo. Y yo tengo que entender que todo eso va a terminar para la gloria de Él. Ahora, ¿yo lo entiendo? No 100%. Y cuando yo veo el desastre y la maldad del mundo, a veces cuestiono. Pero yo entiendo que Dios está en control de todas las cosas. ¿Amén? Amén, pastor. Gracias. Ok. También vemos, James M. Boyce, presciencia significa que la salvación tiene su origen en la mente y los consejos eternos de Dios, no del hombre. Piensa en esto, una vez más. No viene de mi persona ni de ustedes. La salvación viene de ¿quién? De Dios. Si yo decido a salvarme a mi persona, Dios deja de ser Dios. Yo quiero que ustedes vean la magnitud que significa y que implica eso. Si la salvación es de Dios, justo yo creo que estábamos hablando en la clase de Premio decía, si nosotros entendemos que Dios es soberano y la salvación es de Dios, mi oración debería ser, Dios, por favor, salva a mis familias que no te conocen. Y mi trabajo es ¿qué? Predicar el Evangelio, articular el Evangelio y orar. Yo no voy a decir a mi hermano, creen en Jesús. No, porque no funciona así. Yo no puedo cambiar el corazón de mi hermano, ni él puede cambiar su corazón. Entonces mi oración es a Dios, Dios, por favor, y aún lo decimos con nuestras palabras, pero lo creemos de otra forma. Dios, salva a mi hermano vamos a decir.
Pero nosotros hacemos todo lo posible para convencer a esa persona como nosotros somos el Espíritu Santo. En vez de predicarle el Evangelio, y a veces tomamos esta Biblia y le damos ahí, toma, cree. Y después ellos tienen un sabor no agradable del cristiano. Porque en nuestras acciones vamos a decir, bueno, nuestras palabras dicen que Dios salva. Pero nuestras acciones dicen que nosotros tenemos un trabajo de hacer para convencer a la persona. Eso no es cierto. Tu oración debería ser, Señor, por favor, salva. Salva a mi familiar que no te conoce. Salva a mi mamá, salva a mi papá, a mi hermana, a mi familia, a mi amigo, mi esposo, mi esposa, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la implicación que cuando nosotros tenemos que entender, es Dios es quien salva. Y si Dios salva, nosotros debemos estar en nuestras rodillas y orando por nuestros familiares. Y cuando se presenta la oportunidad, comunicar que el Evangelio con claridad, sabiendo que tú no puedes salvar. Esa es la obra del Espíritu Santo en él o en ella. ¿Preguntas? ¿Amén? Ok, vamos a seguir al 3. Elías, ¿puede leer el 3, por favor? Amén, pastor. Por el decreto de Dios, para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia. A otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. Amén. Mira, a otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. Hay algunos que van a decir que Dios condena personas al infierno. Nosotros no creemos eso. Él simplemente deja a la persona en sus pecados y esa persona va al infierno. Recuerda, yo quiero que ustedes vean, vamos a imaginar, hay una carrera acá y todos nosotros estamos en fila acá y estamos corriendo. Todo el mundo cuando nace está corriendo al infierno. Esa es la realidad. Y es Dios quien toma a Teresa, a Milagros, a Sachi, a Carla, a Jamie, para salvación. Y pone a esas personas en el camino que angosto. ¿Para qué? Para la salvación. Todos nosotros estamos en una posición para entender que Dios salva y la salvación es de Él. Ahora, las personas que no aceptan a Cristo es porque Dios no ha obrado en Él. Y no porque el hombre, y yo quiero que ustedes sepan, Dios ofrece el Evangelio a todo el mundo. Juan 3:16, ¿sí o no? El Evangelio se presenta a todo el mundo, sin excepción. Pero ¿a quién le pertenece la salvación? A Dios. Entonces Dios que tiene que salvar. Todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios y si no salva, Jenny, contesta eso, puede ser la dama. Todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios. Si Dios no salva, eso significa que nadie se salvará. Yo quiero que ustedes capten eso. Si Dios no salva, ¿quién se va a salvar en este mundo? Cero. Cero. Es la obra de Dios. Y tenemos que entender y abrazar eso, porque acá, en el Cusco, la idea es que el hombre puede decidir salvarse. El hombre puede decidir salvarse. Pero eso quita la soberanía de Dios. Quita la soberanía de Dios y lo pone en las manos de ¿quién? El hombre. Y nosotros no somos soberanos. Nadie busca a Dios en tema de las cosas de Dios. Nadie, absolutamente nadie. Eso es la realidad. Miren lo que dice Judas 4. Pues algunos hombres se han infiltrado, encubierto, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta ¿qué? Condenación,
Impíos que convierte la gracia de nuestro Dios en ¿qué? Libertinaje, y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. El hombre por naturaleza va a rechazar a Dios. Por naturaleza. Si Dios no quiebra el corazón del ser humano, lo cambia de piedra a carne, jamás va a aceptar a Dios. Jamás. Porque no tenemos esa capacidad de hacerlo. Juan 17:9. Disculpa, Efesios 2:8, disculpa. Miren lo que dice. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. ¿Eso procede de nosotros? No. ¿Por qué? ¿Es don de quién? De Dios. Ahora, justo hablamos sobre esta idea también en la clase de premembresía. Cuando nosotros escuchamos don, ¿qué pensamos? Regalo. Ahora, vamos a decir, la hermana Gaby me da un regalo y yo tomo ese regalo y lo pongo o lo tiro en la basura. Eso es, nosotros pensamos, cuando yo pienso en regalo, eso es lo que yo pienso. Pero cuando estamos hablando de un don de Dios, Él te va a dar algo y tú no lo puedes rechazar. Vamos a pensar en la profundidad de eso. Él te da algo, tú no lo puedes rechazar, y no solamente lo puedes rechazar, tú tienes que utilizarlo para su gloria y para su honra, y Él te va a dar la capacidad de hacerlo. Y eso es precioso para pensar, porque cuando pensamos en don, un regalo, nuestra mentalidad es, ok, yo puedo despreciar ese regalo. En el cristianismo, a mí no me gusta el cristianismo, en ser discípulo de Cristo, no podemos despreciar lo que Dios nos ha dado. Porque cuando Él nos da ese regalo, Él transforma nuestro corazón y nosotros nos convertimos dentro de nosotros y vemos a Jesús como irresistible y queremos seguirle con todo nuestro corazón. Amén. Vamos a ir al siguiente. Hechos 5:31. Dice, a Él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. ¿Quién da arrepentimiento? ¿Quién da arrepentimiento? Dios. Y perdón de pecados es Dios. Dame ver, yo tengo un versículo acá, sí, viene el siguiente. Pero yo creo que ustedes ven, aún el arrepentimiento y el perdón de pecados, ¿viene de quién? Amén. Vamos a destacar esto, vamos a pensar en eso, porque el arrepentimiento en cual nosotros llegamos, aun como creyentes, viene de quién? De Dios. Y nosotros estamos unidos a Dios a través del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros por tener fe en Jesucristo. Estamos unidos al Padre, somos adoptados en Cristo. Significa que la salvación no se basa en la decisión del hombre, sino que es decisión exclusiva de Dios. Incluso la fe y la creencia proceden de Dios. Lo interesante es, mira cómo Jesús ora como sumo sacerdote. Mira lo que dice Él. Yo ruego por ellos. ¿Quién son ellos? Los apóstoles, los discípulos. Yo ruego por ellos. No ruego por quién. No son mis palabras, ojo. Aunque ustedes empiecen a tirar piedras, esas son las palabras de Jesús. Él dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me ha dado, porque son ¿qué? Tuyos. Él está orando al Padre. Recuerda en Juan que Jesús dijo que el Padre le dio una cantidad de ovejas. ¿Recuerda eso? Y nadie puede arrebatar esas ovejas de la mano del Padre. Nadie. Entonces Dios decretó, ahí está, vamos a conectar las cosas. Dios decretó que había un grupo de personas, no sabemos quién son esas personas, que iban a ser salvas. Porque nunca iban a llegar esas personas a la salvación sin la intervención del Padre.
Y eso es la realidad. Entonces, Jesús ruega por las personas que Dios le ha dado. Es profundo esas cosas. La palabra de Dios ofende, para ser sincero. Porque si yo leo esto y no soy creyente, me voy a ofender. Porque yo voy a hacer la pregunta, ¿cómo yo sé si yo soy uno de los suyos? Y esa es la pregunta. ¿Cómo yo sé que yo soy uno de los elegidos? Y ahora estamos entrando en el campo de Dios. Cuando yo hago esas preguntas, estoy entrando en el trono y me quiero sentar en el trono de Dios. En vez de decir cómo yo sé si yo soy uno de los elegidos, yo simplemente tengo que hacer lo que me corresponde a mí, que es creer, arrepentirme y creer. Eso es lo que me corresponde. A mí no me gusta ponerme en el trono de Dios y muchos de nosotros nos ponemos en el trono de Dios. Hacemos preguntas, ¿por qué? Acusando a Dios por la circunstancia. Tenemos esa tendencia. Miren lo que dice acá. 2 Timoteo 2:25. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Una vez más, ¿de dónde viene el arrepentimiento? De Dios. Dios da el arrepentimiento. Entonces, no pensemos que nosotros somos lo máximo. Somos seres humanos quebrantados, pero redimidos por la sangre de Cristo. Romanos 8:7-8. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios. Acá dice, ¿a veces se sujeta? No se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden, ¿qué? Agradar a Dios. Tú puedes tener, mira, un incrédulo puede tener una familia excelente, un trabajo y éxito de lo máximo. Puede tener una posición así, pero todavía va camino al infierno porque no conoce a Jesucristo. Nosotros tenemos la tendencia, y mucha la iglesia, de evaluar lo externo del hombre. Yo te doy un ejemplo. En muchas iglesias, los que están encargados, que toman las decisiones, son las personas que dan más que dinero. Ellos forman la junta de la iglesia y toman decisiones para la iglesia. ¿Eso es bíblico? No, porque nosotros tenemos la tendencia de mirar lo externo. Mirar lo externo. Entonces, cuando iban a ungir a David, y el profeta vio a su primer hermano, ¿qué dijo? Este tiene que ser, es alto, es guapo, tiene que ser ese varón. No mira a ese hombre. Yo miro adentro del corazón. Y pasaron por todos los hermanos. ¿Falta alguien? Sí, el hermano menor que está con las ovejas. Sí, pero tráelo. Y lo ungieron a él. Nosotros tenemos la tendencia a mirar lo externo. Pero Dios mira el corazón. ¿Y cómo se ha manifestado en cada denominación? Yo voy a decir en cada denominación. Cada denominación tiene sus hombres y mujeres que famosos. ¿Sí o no? Entre comillas. Yo digo así, entre comillas también, famosos. No debería tener cristianos famosos, en mi opinión. Severidad. Sí, esa es la palabra. A donde, wow, mira a él, déjame sentarme en tu presencia. Por favor, todos son hombres, todos son pecadores. Le doy gracias a Dios por ellos. Ojo, voy a decir eso. Antes de tirar las piedras. Son hombres y mujeres llamados y dotados por Dios. Pero la fama dentro del cristianismo es una tontería. ¿Por qué? Porque toda la gloria le pertenece a ¿quién? No a los hombres. Y regularmente caemos en esas mentiras. ¿Amén? Vamos a seguir. El 4, mi hermana Jennifer, ¿puede leer el 4, por favor? Estos ángeles y hombres así predestinados y preordenados están designados particular e inalterablemente
y su número es tan cierto y definido que no se puede aumentar ni disminuir. Otro punto que es sensible dentro de la iglesia. Dice, estos ángeles y hombres, ahí incluye los ángeles, y hombres así predestinados y preordenados están designados particularmente inalterablemente. Esas personas van a ser salvos. Eso es lo que está diciendo. Nosotros creemos a que Dios eligió antes de la fundación del mundo, sí o sí va a ser salvo. Miren lo que dice Efesios 1, 4 y 5. Efesios 1, 4 y 5. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo escogió Dios vamos a decir, el man Angie? ¿Cuándo lo escogió? Antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santo y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de ¿qué? Su voluntad. ¿La buena intención de quién? ¿De qué voluntad? De Dios. No la nuestra. Yo sé que es difícil de captar algunas cosas, pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Y tenemos que someternos a la palabra de Dios. 1 Corintios 2:7. Sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria, que se encuentra en Jesucristo. Ahí está el detalle, hermanos. Dios es quien elige. No estamos diciendo nada nuevo acá. Ahora, para entender esto, vamos a poner la palabra griega para predestinación es porizo y significa limitar, designar, separar, dividir o predeterminar. Eso es lo que significa. Eso es lo que significa esa palabra predestinación. Entonces, todo verdadero creyente debe tener una doctrina de la predestinación. Yo lo voy a repetir. Cada iglesia, no importa en qué denominación tú te encuentras, tiene una doctrina de la predestinación. ¿Por qué? Porque está dentro de la Biblia. Es cómo lo vamos a definir, en realidad, que va a determinar lo que nosotros creemos. Y hay dos puntos de vista en cual nosotros tenemos que tomar en cuenta. Las dos posiciones. La predestinación o elección de Dios es su conocimiento de aquellos seres humanos que lo elegirán libremente. Esa es la posición que nosotros ya vimos. Dios mira a través de la historia, las personas que van a creer, Él decreta que esas personas van a ser salvas. Esa es la posición una. Entonces, el preconocimiento de Dios es Él mirando a través de la historia simplemente para ver quién lo va a escoger. Dos, y nosotros caemos en este campo, para que ustedes capten. La predestinación o elección de Dios es su compromiso personal y amoroso con individuos específicos, no basado en sus méritos, sino en su elección. No basado en nuestros méritos, sino en el amor de Dios. Eso es lo que nosotros creemos. La salvación es de Dios. Punto. Cuando nosotros decimos eso, desde inicio, a donde estamos muertos en nuestros pecados, hasta somos salvos todos de Dios. 100% la salvación viene de Él. Entonces, el preconocimiento en el punto 2, la posición 2, significa que Él ama a su pueblo, no porque seamos buenos, sino porque Él es bueno y decidió mostrar su misericordia y gracia a través de la cruz de Cristo. Eso es lo que creemos. Y yo sé que eso es un poquito profundo y eso lleva a algunas preguntas. ¿Por qué? El gran debate es sobre la soberanía de Dios en la predestinación y la elección. ¿Cuáles son las tres preguntas? Y vamos a terminar con esas tres preguntas y vamos a contestar esas tres preguntas la semana que viene. Tres preguntas. ¿Nos elige Dios para salvarnos aparte de nosotros y nuestras obras? Eso es uno. ¿Decide el hombre la salvación aparte de Dios y su intervención? Esa es otra pregunta.
Es la obra de la salvación tanto de Dios como del hombre trabajando juntos. Esas son las preguntas básicas, teológicas, que a través de la Reforma, con Martín Lutero, se ha debatido, y aún antes tenían este debate. ¿Es Dios soberano? ¿Quién salva? ¿Es algo que el hombre y Dios trabajan juntos para la salvación? ¿Es algo solamente de Dios o es algo solamente del hombre? Esa es la pregunta que vamos a ver la semana pasada. Bueno, la semana que viene, disculpa. Entonces, ¿tienen algunas preguntas ahora? Nico, micrófono, por favor. Pastor, acá estaba leyendo Romanos 9, 11 al 18, y hay dos versículos que me llaman la atención y creo que tumbaría ¿cómo podría decirlo? Todo apoyo que el hombre quiere darse o justificarse de que él tiene ganancia. Léelo, por favor. Dice, ¿no? Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Versículo 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Entonces, ahí es claro que la salvación es plenamente de Dios, no es nuestra. Amén, yo soy 100% de acuerdo, pero tú sabes lo que dicen nuestros hermanos arminianos. Él está hablando de naciones. Eso es lo que dicen. Está hablando de naciones. Para, vamos a decir, justificar ese versículo. Yo sé que la salvación es de Dios. Yo lo sé. Pero aún si está hablando sobre naciones, Él aún predestinó naciones. Aún llegamos al mismo punto. Pero eso es lo que ellos dicen para justificar esta posición. Pero vamos a ver la semana que viene. Para Elías, por favor. Pastor, usted dio un ejemplo acerca de cuando Jesús nos da su don. Y usted dio el ejemplo que si alguien le regala un regalo y usted lo desecha, entonces eso no está bien. Pero cuando Jesús nos da un regalo, su don, entonces de salvación. La salvación no lo desechamos. Y eso no sé si está relacionado con el llamamiento eficaz. Correcto. Eso justo es el llamamiento eficaz, a donde las personas en cual Dios predestinó antes de la fundación del mundo, Él va a hacer un llamamiento eficaz en cual esa persona va a ver a Jesús irresistible porque el corazón ha sido quebrantado. Un buen ejemplo de eso es Pablo. Pablo en el camino a Damasco, ¿qué pasó? Jesús apareció. Ahora, la pregunta que hago, ¿Pablo tuvo la opción de rechazar a Jesús? Esa es la pregunta. No, él no tuvo la opción de rechazar a Jesús y no lo rechazó, porque vemos un poquito más adelante en Hechos que Jesús dice al, no sé cómo se llama el hermano, que iba a orar por él, no me recuerdo su nombre, pero dijo, vete porque él es instrumento mío. Dios lo ha escogido antes de la fundación del mundo, entonces no podía rechazarlo. Entonces, ¿contesta la pregunta? Sí, lo que quería preguntar era, si una persona profesa ser creyente, eso significa que su profesión significa que ha recibido la salvación de Dios, pero parece desechar en sus acciones el regalo que se le ha dado. Entonces, ¿podríamos dudar de esa conversión, podríamos decir, a nivel humano? Acá tenemos, lo que tú estás mencionando es la parábola de las semillas y las tierras, vamos a decir. Entonces recuerda, uno que era el camino no dio ningún fruto, pero dos dieron frutos como eran creyentes, pero finalmente se apartaron de la fe. Solamente uno, en cual Dios ha preparado su corazón, recibió esa palabra. Siempre va a haber trigo y cizaña dentro de la iglesia. Personas que dicen que son creyentes, pero en realidad no son creyentes. Y la palabra de Dios lo dice en 1 de Juan. Ellos se fueron de nosotros porque nunca eran de nosotros. Siempre va a haber eso dentro de la iglesia. ¿Amén? Angie. Pastor, una pregunta respecto a la vida de Judas. Él no sabía que iba a traicionar al Señor, o sí sabía, porque en este caso de los cristianos podríamos vivir con ese temor de que sí soy salvo, ¿no?
y yo estoy caminando en los caminos del Señor, pero podría terminar así como Judas, nuestra vida, que al final no fue salvo porque estaba en el plan de Dios. Judas, y el caso de Judas es bien interesante porque él nunca fue salvo. Él estaba robando dinero, era ladrón, pensaba solamente en sí mismo. Él no era creyente. Jesús lo escogió para eso mismo. Y aún así dice que el Satanás entró en él para hacer cumplir lo que iba a hacer. Ahora, nosotros podemos engañarnos, por supuesto. Es porque Pablo dice, examínese para ver si está en la fe. Podemos engañarnos. Ahora, ¿cómo sabemos si estamos en la fe? El Espíritu Santo va a confirmar dentro de nosotros que estamos en la fe. Vamos a amar a Dios, vamos a amar su palabra, vamos a amar su iglesia. Vamos en realidad a ser transformados porque nuestro corazón ha sido transformado. Y no va a durar 1 año, 6 meses, 3 semanas. Va a durar toda tu vida. Ahora, va a haber momentos de bajadas, pero siempre va a ser así. Sube, bajada, pero creciendo. Así va a ser el creyente. Entonces, ¿podemos engañarnos? Sí. Pero tenemos que suplicar y acercarnos a Dios, porque la relación cristiana, la fe cristiana, mejor dicho, se basa en la relación con Jesucristo. No se basa en las cosas que tú haces. Tú no vayas a la iglesia para decir, tú no vayas a estar en el cielo, yo oré todos los días, Señor. Yo leí la Biblia todos los días. Y Él va a decir, apartado es mí, nunca te conocí, porque se basa en una relación. Y esa relación va a ser la relación superior en toda tu vida. Y Jesús y Dios va a ser más valiosa que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. ¿Amén? Gracias, pastor. Ok, vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, que podemos estudiar tu palabra. Es precioso, Señor, para entender doctrina, Padre. Muchas veces no queremos saber de doctrina, pero cada vez que hablamos de ti, estamos hablando algo doctrinal. Guíanos, Padre, para basarnos en tu palabra y para ser fiel a ella, Señor. Y si hay personas acá que no te conocen, que ellos pueden entender que la salvación es solo a través de Cristo y que ellos pueden arrepentirse y creer y descansar en Él como nuestro único Salvador. En el nombre de Jesús, amén y amén.